gracias a mis queridos compañeros de la Facultad de Contaduría y Administración, Baltasar Peregrino, José Manuel Miranda de Santiago, Héctor Ortega y todas las demás personas. Obviamente, mi querido amigo Sergio Santinelli, que como dijo Deyanira, él es el culpable, junto con otro gran amigo mutuo, de que nosotros estemos en esa institución, de cual le agradecemos mucho porque es como en estos programas, es la forma en que nosotros tenemos de corresponder a todos los empresarios de México con los pocos o muchos conocimientos que tengamos. Pues mi amigo Sergio Santinelli, como estaba diciendo la maestra Deyanira, no es necesario todo eso, pero tenemos aparte nosotros yo pienso que es la subjetividad que tiene la autoridad para tenerlo. ¿Qué piensas al respecto, amigo? No, mira, definitivamente, bueno, antes que nada, muchas gracias, bienvenidos todos, es un placer estar con ustedes, gracias por la invitación, y además, pues es muy merecido las posiciones que cada uno de ustedes tienen ahora en la Canaco, se lo han ganado, felicidades. A ver, el punto, mi querido Jesús, es de que las cosas han cambiado drásticamente. Drásticamente desde que en un momento dado empezó todo este tema de las operaciones inexistentes, en el que en un momento dado la gente estaba acostumbrado a irse mucho por la forma y no por el fondo. Era lo que estábamos acostumbrados en todo sentido. Y hoy la cosa es diametralmente a la inversa. Hoy es más importante el fondo que propiamente la forma. Y pareciera ser que la forma ya no nos da los elementos que está buscando la autoridad. Y ahí entramos esta subjetividad de la que hablas. Porque ¿qué elementos está buscando la autoridad? Pues la verdad es que muchas veces está buscando elementos que no están en ninguna disposición fiscal. No hay una disposición fiscal ahorita que nos diga qué es materialidad. Y entonces, esto que se presta a una serie de abusos por parte de la autoridad. Esto en mi opinión, ha surgido, insisto, principalmente por el artículo 69b, que es el que nos habla de las operaciones inexistentes. Yo tenía planeado, digo, yo sé que esta es una charla entre amigos y así es, así me siento como amigo con todos ustedes. Y tenía yo preparado un material que si estás de acuerdo lo podemos ir pasando. Por supuesto, sí, por supuesto. Y esto más que nada, sobre todo por la gente que no esté muy familiarizada con las disposiciones fiscales que vamos a platicar ahorita, pero por lo menos nos da una guía. Y ahí vamos entrando a todo este tipo de cuestionamientos para aterrizar esto que tú bien dices, oye, la subjetividad. Incluso hasta traigo preparado un caso en el cual les quiero plantear lo que sucedió en la realidad. Esto todavía se sigue viviendo, nada más para que se den una idea nuestros amigos de lo preocupante que está. Entonces me voy a permitir, si te parece, Jesús, claro, compartir una presentación que tengo aquí. Por supuesto. En principio creo que ya se está viendo. ¿Me confirman, por favor? No, ahora sí ya, amigo. ¿Ya se está viendo? Perfecto. Sí. Bueno, miren, la intención de la plática, como decíamos, y como bien apuntaste, y sobre todo de Yanira, es hasta dónde es importante todo lo que contamos. Entonces, si te parece, vamos a platicar un poquito del 69b. Si la quieres hacer más grande para que la lectura de nuestros amigos. A ver, yo la tengo en presentación completa, pero a ver, déjame ver. Puede darle duplicidad con ventana Windows IP para que se amplíe. ¿Ahí estamos? Sí. Ahí está ya, perfecto. Bueno, entonces, les decía, vamos a platicar, si les parece, del fundamento primordial, en mi opinión, el 69b. Como dijo Deyanira, cuáles son los mitos de la comprobación, lo que estamos acostumbrados a tener y no tener, lo que podrían ser los soportes jurídicos de los actos. Ahí vamos a hablar de jurídicos generales, jurídicos especiales, jurídicos fiscales, y para meternos después a temas de control interno, a tratar de materializar esto en la materia contable con un caso real, platicaré un poquito de algunas jurisprudencias que por ahí existen y en qué quedó una resolución fiscal del caso real que les voy a plantear por ahí en la materialidad contable, ¿no? Además, fíjate, una de las cosas importantes en que ya inclusive la parte contable ya tampoco es importante para la materialidad, ya que la autoridad no hace caso a la parte contable, que en algunas ocasiones es correcta, ¿no? Así es, efectivamente. Y parte de eso lo vamos a ver en este caso real que les traigo precisamente. Entonces, bueno, por favor, abierto a las preguntas. No sé la estructura cómo la tienen, si van a hacer preguntas. Abierto a las preguntas, nada más, no tan extensas,
por favor, y para que podamos avanzar y poder terminar el tema en el tiempo adecuado. Sí, de hecho, si nos vamos medio corrido con la presentación, podríamos estar hablando de una presentación de unos 35, 40 minutos que sentaría todas las bases y podemos quedarnos platicando todas las preguntas que surjan. Pero estoy abierto a las preguntas en el inter de la presentación. Bueno, obviamente hay conocedores del tema, por supuesto, varios amigos nuestros que a la vida hemos cosechado. Si considera necesaria e importante la pregunta, por favor, háganla con la mesura necesaria. Encantado. Bien, adelante, amigo. Bien, pues entonces decíamos que este 69B en principio parece ser el fundamento directo del por qué se está creando este tema de la materialidad. Y recordemos que parte de lo que ha estado tratando de hacer la autoridad es atacar a aquellos que llaman factureros, a aquellos que en un momento dado emiten comprobantes fiscales, que si bien los comprobantes fiscales son legales en el sentido de que pasan por todo el proceso para emitir un CFDI, no necesariamente esos comprobantes están amparando una operación real. Eso es lo que está tratando de buscar la autoridad, ¿no? Atacar la facturación de lo que han llamado las operaciones inexistentes. Ahora, ¿cuándo se considera, desde el punto de vista legal, que existe una operación inexistente? Bueno, este 69B dice que cuando en un momento dado se emiten precisamente CFDIs y quien los emite no tiene activos, no tiene personal, no tiene la infraestructura o la capacidad material, ya sea en forma directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes, se está ante la posibilidad de una presunción de operación inexistente. ¿Por qué decimos presunción? Porque acuérdense que las presunciones admiten prueba en contrario. Entonces, en principio se presume. Ahora, yo el hecho de que no tenga activos, que no tenga personal, que no tenga infraestructura, no necesariamente implica que la operación sea inexistente. A lo mejor mi modelo de negocio es simplemente contactar. O sea, yo tengo un proveedor que hace hoy, están de moda las mascarillas, hace mascarillas y tengo gente que en un momento dado quiere comprar mascarillas. Oye, yo hago la venta y le digo al proveedor que lo surta en forma directa, que lo entregue directamente con el cliente, y no por eso tenía yo que haber tenido algún activo, tenía yo que tener personal, tenía que haber tenido una estructura, etcétera, ¿no? Entonces, la operación no por eso es inexistente. Sin embargo, por eso decíamos, admite prueba en contrario, y esto estará en función a los modelos de negocio que cada uno tenemos. Ahora, otro de los elementos que toma la autoridad es que si al tratar de verificar la existencia de un contribuyente, este no es localizado, entonces al no ser localizado, se considera que la operación es inexistente. Entonces, estos son en principio los fundamentos que se están estableciendo para decir que la operación es inexistente. Insisto, admite prueba en contrario. Obviamente, ¿cómo actúa la autoridad? En principio, hace una notificación vía buzón tributario, vía la página de internet de la propia autoridad y vía la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que en un momento dado, otorgando el plazo correspondiente, este contribuyente pudiese desvirtuar pues cualquier elemento de esa presunción de operación inexistente. Y obviamente, ¿cómo lo va a tratar de desvirtuar? Pues manifestando todo lo que a su juicio considere pertinente, que en un momento dado considera que ayuda al entendimiento de la autoridad, subrayo entendimiento de la autoridad, porque ellos son los que no entienden, y aportar toda la documentación o información que considere necesario. Incluso hasta se podría estar solicitando prórroga para entregar esa información, aunque es muy poquito el tiempo que se otorga para la prórroga. Sí, 5 días prácticamente no son nada. Pero últimamente estamos en todo el derecho de poder llevar a cabo los elementos que consideremos necesarios para desvirtuar. Una vez que le presentamos a la autoridad todos los elementos, la autoridad tiene un plazo para llevar a cabo su evaluación, en principio 50 días de plazo, para precisamente verificar todo lo que le hubiéramos entregado. Dije verificar porque la autoridad tiene facultades de revisión. O sea, no nada más es el tema de evaluar lo que en un momento le entregué, sino ellos dentro de sus facultades de revisión también pueden verificar que lo que entregué efectivamente tiene una consecución real y legal dentro de las actividades que se hubieran realizado en ese, insisto, modelo de negocios. En su caso, la autoridad puede requerir información y documentación adicional, otorgando también un plazo para ello. Y en el caso en que en un momento dado
no se hubiera logrado demostrar la materialidad, no se hubiera logrado demostrar que la operación realmente existe, entonces la autoridad hace la publicación, pero ya de los que no desvirtuaron esos hechos. Es decir, la primera publicación es aguas, te tengo en la mira. Y la siguiente publicación es ya te amolaste, porque ya estás en los hechos que no pudiste desvirtuar y en consecuencia ya estás totalmente como un contribuyente con operaciones inexistentes. Esta publicación, como la hace, igual en la página de internet y en el diario oficial de la Federación. Ahora, ¿cuál es la problemática de todo esto? Que si no se logró desvirtuar, pues los efectos de esa publicación es que todos los comprobantes que amparaban operaciones, cualquiera que estuviera sido, no tienen ningún efecto fiscal. Entonces, eso por supuesto, ¿a qué nos lleva? Al desconocimiento total de la autoridad de que la operación se realizó. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Bueno, también tienes efectos para el que utilizó los comprobantes. Entonces, estamos hablando de dos contribuyentes, el contribuyente que emitió y el contribuyente que utilizó. Como sabemos, en el medio hablamos de los EDOS y de los EFOS. Entonces, últimamente estamos hablando de los dos aquí. Uno hizo la emisión de un comprobante que no pudo demostrar que tuviera una materialidad y el otro utilizó un comprobante cuyo contribuyente que lo emitió no lo logró demostrar. Y entonces, ahora, ¿cuáles son los efectos? Pues como el comprobante no tiene efectos fiscales en principio, entonces la consecuencia es que para el usuario de ese comprobante, sea persona física o sea persona moral, se encuentra totalmente obligado a acreditar la adquisición o la recepción de bienes y servicios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí por supuesto tendrá que hacer valer todos los medios que en su caso tenga. Otra vez, presentar todas las pruebas y para eso este contribuyente que los está utilizando tiene 30 días. 30 días para presentarlos. Si en un momento dado decidiera no acreditar la adquisición o la recepción de los bienes, es decir, de alguna forma, del cual, si la operación es real, me parecería ilógico, pero si de alguna forma decidiera no hacerlo, pues tiene todo el derecho de corregir su situación fiscal, presentando, por supuesto, las declaraciones que correspondan y dejando sin efecto esos comprobantes fiscales digitales por Internet. Ahora, perdón que te interrumpa, fíjate, venga, lo que aquí tenemos un problema, porque resulta que no me alcanza el tiempo para poder hacer eso, porque recordemos que nos da 5 y después otros 5 días más para poder resolverlo. Y con el problema que tenemos de la posibilidad de irse de una situación retroactiva, obviamente de años anteriores de este tipo de documentación, entonces hay muchos contribuyentes que dicen, ok, pues voy a pagar para no estar en ese listado, pero voy a pelear para después hacer lo necesario y que me regresen mi dinero. Entonces, yo creo que muchos de estos están en este verdadero problema, que no alcanzan a tener la documentación que quiere la autoridad, porque no basta, como platicamos en un principio, de la parte de la contabilidad y de los controles, sino que aparte es otros que pide la autoridad que casi es imposible tener. Mira, eso que dices es muy cierto, Jesús. Sin embargo, también aquí tenemos que plantear una situación que voy a dejar en tela de juicio y es la forma de actuar de cada uno de los defensores del contribuyente. Me refiero a los abogados. Claro. Porque, como tú sabes, cada quien, coloquialmente decimos, mata sus pulgas como quiere, ¿no? O como puede, porque también es eso. Entonces, efectivamente, el corregir la situación fiscal, entre comillas, para después pelear o solicitar una devolución por un pago incorrecto, tiene una problemática. Esta disposición del 69 habla de corregir la situación fiscal, no de pagar mientras te peleas, lo cual quiere decir que pudiera llegarse a la presunción de que estás confirmando el acto. Aceptando. Estás aceptando el que efectivamente tu operación era inexistente y por eso pagas. Entonces, insisto, ahí es cada contribuyente decidirá la forma en que desea pelearlo con sus abogados. Pero yo creo que es preferible tratar de presentar toda la información que se pueda dentro de ese plazo de los 30 días y de todas maneras, dentro del plazo que existe con posterioridad a la entrega
entre que lo entregas y que te emite la autoridad fiscal una liquidación, por ejemplo, que hace la evaluación y emite una liquidación, todavía tienes elementos para seguir peleando en un proceso administrativo y no consentir necesariamente el acto. Entonces, insisto, perdón, yo no voy tanto con el tema de que, pues, págale y luego peleas, porque entonces entramos a estar aceptando una situación que no era ilegal. Yo prefiero, en mi opinión, irme más al tema de seguirlo peleando, presentar todo lo que pueda dentro de los plazos que se tengan. Me darán un plazo adicional para cosas que ellos no entendieron, tratar de cumplir con esos plazos, pero siempre, ojo, si no voy a salir con los tiempos, yo me iría al plazo máximo. Si tengo 30 días, el día 29, el día 30 estar presentando para que la autoridad tenga más tiempo de revisión, más bien, al momento en que la autoridad empieza a revisar cuando yo mandé información. Entonces, si yo se lo mando al día 1, va a tener más tiempo la autoridad y yo menos tiempo. No sé si me explico. Claro. En cambio, si lo entrego el día 30, yo soy el que estoy controlando los tiempos. Y de aquí a que la autoridad lo revise y me dice, oye, no estoy de acuerdo, mándame más información, yo seguí ganando tiempo. Entonces, yo preferiría eso a que en un momento dado se dé una aceptación de la situación fiscal por haber hecho una corrección al amparo de este 69. Porque últimamente esto es un poquito como todo lo que hables puede ser utilizado en tu contra, ¿no? Bueno, si tú corriges la situación fiscal, esto también puede ser utilizado en tu contra porque estás haciendo uso de un elemento que la propia disposición está diciendo que es tu aceptación tácita de que efectivamente hiciste una operación inexistente. Claro, gracias. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa precisamente si mandamos toda esa información, como bien dices, y esta no le satisface a la autoridad? Me hacen algún requerimiento, le vuelvo a mandar información y no le satisface a la autoridad. Bueno, pues si en un momento dado no se logra acreditar el que la operación sí se realizó, pues entonces la autoridad fiscal va a determinar un crédito fiscal. Por eso te decía que tenemos plazos todavía adicionales de que hay que determinar el crédito fiscal. Y en su caso va a considerar la autoridad fiscal que todos los actos y los contratos de estas que amparaban estas operaciones inexistentes son simulados. Y esto reviste una importancia todavía más trascendente, porque ¿cuál va a ser el efecto? Que caemos en delitos fiscales, que caemos en el delito de defraudación fiscal, e incluso recordarán por reformas que entraron en vigor en este año 2020, hasta en delincuencia organizada, dependiendo de los montos de los que estemos hablando. Entonces, creo que el efecto es mucho más grave de lo que parece, ¿no? Entonces, ya caemos en un delito de defraudación fiscal. Ahora, entremos un poquito a los mitos. Digamos que esos son los fundamentos de lo que está pasando, lo que está haciendo la autoridad. Y ahora, ¿qué es lo que pasa del otro lado de la trinchera, del contribuyente? El contribuyente decía de Yanira, la maestra de Yanira, oye, todo lo que estábamos acostumbrados a utilizar para comprobar es válido y pareciera que no. Entonces, por eso puse esta lámina para discutir el tema de la comprobación y de la materialidad. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, oye, espérame, yo tengo el contrato, está elaborado, ya está elaborado el contrato y firmado, por lo tanto, eso reviste una materialidad. Y de repente la autoridad sale con que, oye, pues el contrato lo pudiste haber firmado ayer en la tarde, lo acabas de diseñar en la mañana, no tiene fecha cierta, ¿te acuerdas que ahí existe esa Claro. diferencia de la fecha cierta? Que para los que nos están escuchando, si no recuerdan exactamente qué es la jurisprudencia de la fecha cierta, esta nos dice que un contrato tiene validez cuando el contrato pasó por una fe pública, un corredor público, un notario público, por ejemplo, cuando se encuentra ese documento en algún procedimiento judicial, a lo mejor en un juicio y ya lo tiene un juez, o bien que alguno de los firmantes ya falleció. Entonces, eso es cuando en un momento existe la materialidad. La fecha cierta. He de decirles que el origen de ese contrato era de tema corporativo para tratar de evitar o sobrepasar el velo corporativo. Sin embargo, la autoridad fiscal lo ha tomado como una bandera total de ataque y en consecuencia, pues tranquilamente nos puede decir, oye, pues no está ante un notario público, no tiene validez.
lo cual nos lleva a elementos todavía, insisto, graves. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación, en nuestra legislación corporativa, jurídicamente hablando, no todos los contratos tienen que pasar por una fe pública. Un contrato de préstamo es un contrato consensual y no requiere ni siquiera de constar por escrito, como tampoco un contrato de prestación de servicios. No tiene que constar por escrito cómo va a pasar por una fe pública. Y sin embargo, la autoridad fiscal lo ha tomado como una bandera de ataque. Ahora, puse aquí, existe acta de asamblea de accionistas. ¿Por qué? Porque pues, hay ocasiones en que las operaciones se aprueban en una asamblea de accionistas. A lo mejor la asamblea de accionistas aprueba el que se lleve a cabo el contrato de un préstamo, las características de ese préstamo, y entonces se queda autorizado en consecuencia el Consejo de Administración o el Administrador Único, y por lo tanto está en una asamblea de accionistas. Entonces, en principio, pues eso ya es válido. Y sin embargo, otra vez, a la luz de esta fecha cierta, de repente nos encontramos que la autoridad llega y dice, oye, pero esa asamblea no está protocolizada ante notario. Y entonces nos cuestionamos, ¿y que todas las asambleas tienen que estar protocolizadas ante notario? Por supuesto que no. Y sin embargo, estamos ante esa problemática. Entonces, pues parece ser que ni el contrato ni la asamblea nos están sirviendo como un elemento de comprobación real. O comprobación única, digamos. Ya tengo el CFDI que ampara la operación. Ya tengo mi factura. Y no solo eso. Aparte de la factura, está el cheque o está la transferencia del pago. Y por supuesto, el estado de cuenta bancario, en donde se está demostrando que sí pagué todo lo que está amparado en ese comprobante. Y sin embargo, volvemos a cuestionarnos. ¿Y eso es suficiente? La autoridad fiscal ha dicho que no. Que lo único que está demostrando eso es que, pues sí, salió recurso, pero eso no quiere decir que la operación amparada por ese CFDI, por ese comprobante, efectivamente se llevó a cabo. Es decir, tú puedes decir que en ese comprobante dice que compraste pintura, y tú puedes decir que compraste la pintura y que la pagaste, pero en ningún momento dado con esto estás demostrando que recibiste la pintura, que esa pintura a lo mejor la comercializaste con posterioridad. No lo puedes demostrar con eso. Esa es nuestra problemática hoy en día. Y me hiciste la pregunta de la subjetividad, hice el comentario que sí, que era subjetivo y que hoy estábamos ante el tema de que era más importante, lejos de la forma, el fondo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fondo de la operación? Y eso es lo que tengo que lograr demostrar para tratar de caer en una materialidad. La forma es esto que acabo de platicar. Todo esto que está en esta lámina materialmente es forma. Hay un contrato, es una forma. ¿Ese contrato está firmado? Sí, tiene la formalidad de estar firmado. Y si no, pues lo convalidamos, no pasa nada. Está aprobado en una asamblea de accionistas, perfecto, sigue siendo forma. Tengo un comprobante que ampara la operación, es forma. Oye, pero ya pagué, ahí está la salida del curso, sigue siendo forma. No estoy demostrando con esto el fondo de la operación. Y por eso este cuestionamiento que pongo acá abajo, y a poco eso es todo. ¿Qué no debería existir un soporte jurídico, fiscal, contable, operativo? Y ahí es donde entramos a una materialidad diferente. No sé si la situación esta es que esto va más allá de cualquier origen de un acuerdo de voluntades, ya que existe el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, es la que regula y legisla supuestamente esa materialidad y que no exige ese acuerdo de voluntades en una legislación que tenga que pasar sobre una fe pública. Podría ser por un acuerdo de voluntades del Consejo de Administración o de la importancia, de acuerdo obviamente a la estructura de las empresas, la importancia de los contratos para llevarlos a una fe pública. Pero esa situación de llevarlos a una fe pública o de posteriormente llevarlos a la fe pública, pues ya deja de ser para la autoridad algo que trasciende cualquier legislación que es la que da origen a las operaciones. Es correcto. Precisamente esto que estás empezando a tocar es lo que tengo resumido de una u otra forma en esta lámina del soporte jurídico, que yo le llamé soporte jurídico general. General simplemente para tratar de distinguirlo de un soporte jurídico fiscal, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hablo de general. En el derecho común, déjame decirlo así, para los estudiosos del derecho. Y esto que nos lleva a precisamente
que cuando hablemos de los soportes jurídicos, tenemos que tratar de cumplir con los elementos que dan origen al acto. Y esos elementos que dan origen al acto es lo que tú mencionabas ahorita, si revisten una formalidad o si son consensuales. ¿Cuándo se dice que revisten una formalidad? Cuando la forma, la solemnidad, la forma de ese contrato ya está prefijada en una disposición legal. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento, Jesús. El contrato de arrendamiento tiene que constar por escrito. La legislación así lo marca. El Código Civil, tanto federal como bueno, en este caso de la Ciudad de México y de otros estados de la República, lo establecen como una solemnidad, como una formalidad. Entonces, el contrato de prestación de arrendamiento tiene que constar por escrito. Ahí está fijado ya en una ley. En la estructura de ese contrato, o bien la presencia de testigos. Si se presenta o no ante fedatario público, ante juez, etcétera, también tiene que estar revestido en una legislación para que sea formal. Y, por ejemplo, otra vez, cuando hablamos de contratos, por ejemplo, de compraventa. El contrato de compraventa de bienes inmuebles es el único que tiene que revestir la formalidad de pasar ante la fe pública. Y bueno, no necesariamente ante la fe pública porque dependemos, ¿no? Depende. Tienes, por ejemplo, los terrenos ejidales que no exactamente pasan por una fe pública, sino hasta que se emite una legislación especial. Sí, esto tienes legislación especial, pero últimamente tiene una formalidad. Y entonces, solo cuando hablamos de inmuebles, vamos a hablarlo en forma general, solo cuando hablamos de inmuebles, sí tendría que haber pasado por un notario público, ni siquiera por un corredor público, un notario público. Y esa es una formalidad establecida directamente en la legislación. Sin embargo, si hablas de un contrato de compra-venta, pero de bienes muebles, no tiene que pasar ante una fe pública y ni siquiera tiene que constar por escrito, no tiene que estar por escrito. Tú imagínate, Jesús, que ahorita te vayas a la tienda de la esquina, te compres unos refrescos y pues te esperes a que firmen el contrato y hasta con los testigos, ¿no? Te llevas a Deyanira de testigo. Yo no firmaría por ti de testigo porque tengo mis serias dudas, pero bueno. Gracias, amigo. No, digo, de quien te vende, por supuesto. Entonces, bueno, ¿te imaginas que tuviéramos que hacer contratos de todas las compraventas? Por supuesto que no. Por eso es que en los bienes muebles no existe la formalidad de constar por escrito. Sin embargo, esto no quiere decir que no tratemos de hacerlo cuando estemos tratando hoy en día de demostrar una materialidad. Digo, no necesitaríamos celebrar un contrato de compraventa. Hablemos de un comerciante. Un contrato de compraventa que a lo mejor lo que hace este comerciante es comprar fotocopiadoras y revenderlas, ¿no? Multifuncionales y revenderlas. Entonces celebra un contrato que quede por escrito, de todas maneras, aunque ese es un bien mueble. Pero aquí ya estamos hablando de empezar a tener elementos que demuestren la materialidad, el origen del acto. Ahora, ya te hablé un poquito de las asambleas de accionistas, pues las asambleas de accionistas también tienen formalidades. O sea, no es nada más el hecho de, sí, ahí está un acta. Oye, y hubo convocatoria. Estaba el quórum correspondiente. El quórum era el que necesitabas para el tipo de convocatoria. Acuérdate que tenemos asambleas normales o generales y asambleas extraordinarias. Entonces, los quórums son diferentes y en ocasiones la estructura societaria, entiéndase el acta constitutiva de la sociedad, puede estar estableciendo convocatorias especiales si se trata de una asamblea general o si se trata de una asamblea extraordinaria. Porque ella misma puede modificar cuando considera ella que fuera extraordinario o ordinaria, ¿no? Exactamente. Sí, inclusive hay ocasiones en las que elementos que no son normalmente de una asamblea extraordinaria los establece como extraordinaria y eso no está en contra de la ley. Bueno, pues ese tipo de cosas son a las que me refiero con las formalidades que tenemos que tener. Digo, aquí podríamos hablar horas y horas simplemente de contratos para ver formalidades, pero creo que con esta parte general tal vez quede claro el tema. Y tenemos los contratos consensuales, entendiendo por consensuales los que no revisten de las formalidades prefijadas en una ley. En consecuencia, su estructura, su solemnidad se vuelve libre. Depende de cómo queramos establecer ese contrato. Se da por el simple consentimiento de las partes, el acuerdo de voluntades, en pocas palabras, y obviamente se tienen que demostrar la existencia de ese contrato con todos los elementos que permitan, en una forma inequívoca,
exteriorizar el acto, demostrar que el acto se dio. Yo hace un rato les comentaba que el contrato de préstamo no reviste la formalidad de constar por escrito. Por supuesto se sugiere, si no, cuáles son los elementos, si me vas a pagar intereses, cuándo me vas a pagar, los plazos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, qué mejor que conste por escrito, pero no es obligatorio. En consecuencia, ¿cuáles son los instrumentos inequívocos que podrían demostrar la existencia de un préstamo? Bueno, pues que salió de mi cuenta y entró a la tuya, que en un momento dado me firmaste por ahí un pagaré, no necesariamente el contrato, pero me firmaste un pagaré, que en un momento dado me estás pagando un interés, que te estoy emitiendo el CFDI por los intereses, que los pagos que me estás haciendo están pagándose a lo mejor con una rutina mensual, porque de palabras sí fue, y los intereses están cargando también mensualmente y están saliendo de tu cuenta hacia mi cuenta, y ya sea con cheque o con transferencia. Por favor, no en efectivo, porque el efectivo no demuestra nada. Para poder demostrar en efectivo, tendrías que tener numeración de los billetes y que yo pudiera demostrar, fíjate lo que voy a decir, que tú me entregaste el billete con el folio número tal que termina en 5 y es el mismo folio que yo tengo que termina en 5 y todavía tengo el billete que no me lo gasté. De lo contrario, no hay una forma de demostrar. Entonces, imposible demostrar con dinero. Eso no, dinero efectivo. Tenemos que hacerlo con otros elementos, ¿no? Igual a lo mejor por mi tipo de operación, acepto tarjetas de crédito, acepto monederos electrónicos, etcétera. Bueno, pues son elementos que demuestran los actos que se están realizando. Entonces, a eso nos referimos con instrumentos inequívocos que demuestren la exteriorización del acto, cuando la estructura del contrato es libre. Por favor, no con esto quiero que malinterpreten todos los que nos están ahorita escuchando, que yo me estoy yendo al tema de que no te preocupes con los contratos consensuales. No, perdóname, hoy en día nos tenemos que preocupar. Y hace ratito dije, si te dedicabas a vender multifuncionales, mejor, aunque es un bien mueble y que no estás obligado a tener un contrato, más vale que lo tengas, para que empieces a tener elementos que a la larga te van a servir para demostrar desde el origen del acto, el acuerdo de voluntades, y todo lo que en un momento dado ha pasado hasta que se dieron los pagos e incluso la venta de los productos o la existencia en el almacén. Dime. No, además las garantías también de uso, las garantías de servicio, o sea, eso también obviamente que es muy importante para ambas partes porque protegen de alguna forma la posibilidad de un mal uso o la posibilidad de un desperfecto o las garantías que se tienen. Eso es importante. Y bueno, claro, hay empresas, yo creo que hemos tenido muchos la oportunidad de ver, de que dicen a partir de, no sé, de 10,000 pesos, sí, a partir de 5,000, sí. O sea, muchas veces ese tipo de situaciones las tasan de acuerdo al volumen de operación o el volumen de manejo de efectivo. Sí, a los montos. ¿Y esto por qué? Porque estábamos acostumbrados a que nuestros sistemas de control eran los que más o menos regían cuándo sí, cuándo no, ¿no? Todavía hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de políticas de pago, ¿no? Oye, si en un momento dado el pago no pasa, olvidemos de la parte fiscal, por favor. Hablo de políticas generales. Claro. Si el pago no pasa de 10,000 pesos, lo puedes pagar con cheque. Y si paga de 10,000, tiene que ser transferencia. Bueno, son políticas. Hay todavía políticas que dicen, pues totalmente hasta 5,000 pesos puedes pagar en efectivo. Insisto, olvidándonos del tema fiscal, que ese es otro rollo diferente, ¿no? Entonces, es un tema de deducibilidad. Bueno, pues entonces, eso es lo que hablábamos de soportes jurídicos, porque hablo de contratos. Tú hablaste ahorita de una política, yo puse un ejemplo de ello, esos serían soportes financieros, no todavía jurídicos, aunque también voy a hablar de ellos. Ahora, hablemos un poquito del soporte jurídico, pero ahora metiéndonos a la parte fiscal, olvidándonos del general que viene en la lámina anterior, que no quiero decir que no sean importantes, por supuesto todos empiezan a formar o ser elementos de la materialidad. Y en el fiscal, ¿qué es lo que pasa con el fiscal? Pues el fiscal obviamente tenemos que reunir todos los requisitos que de alguna forma nos estén estableciendo las leyes fiscales. El ejemplo clásico pues es que cuentes con el comprobante que ampara la operación, el famoso CFDI, y que este CFDI tenga sus requisitos y que este CFDI esté emitido en las fechas que tienen que emitirse en función a lo que pretendo comprobar.
Recordemos que tenemos el CFDI que ampara la operación y tenemos el CFDI que ampara el pago cuando en un momento dado el pago no fue en pago único, ¿no? Entonces, bueno, también tengo que tener eso, porque el elemento que me va a dar el posible acreditamiento o en algunos casos la deducción es directamente el CFDI del pago, no el CFDI del comprobante de la operación. Ese ampara la operación, pero no la deducibilidad, no sé si me explico, o el acreditamiento. Entonces, tenemos que cuidar eso también. Y aparte, pues el cumplimiento de los requisitos especiales de deducibilidad, que como sabes se encuentran establecidos en diferentes artículos de la ley. Y además aquí, a mí me parece muy importante que la gente comprenda la diferencia que existe entre el artículo 25, el 27 y el 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Como recordarán todos ustedes, como recordarás Jesús, el 25 es el listado de las deducciones. O sea, ¿dónde están los deducibles de la ley del impuesto sobre la renta? Están en el 25. Oye, no, el 27 también tiene y el 28. A ver, espérenme. Las deducciones están en el 25, no están en los otros. El 27 son requisitos de las deducciones. Entonces, si a mí, por ejemplo, y sé que esto puede crear polémica, lo que voy a decir ahorita, pero si yo lo que hice fue pagar un seguro, hay mucha gente que dice, en el momento en que pagaste el seguro a la luz del artículo 27 es una erogación y en consecuencia es perfectamente deducible el total de la prima. Y yo digo que no. Yo digo que no porque el artículo 25 lo que establece es la deducción de gastos en su fracción tercera, es de gastos. Y el pago de una prima es un derecho que creo a futuro. En consecuencia es un intangible. Por lo tanto, no es deducible más que la porción devengada que se convierte en gasto. Y eso está amparado al 25. Ahora, ¿cómo tenías que haber pagado esa póliza? El 27 es el que te da los requisitos de los pagos. No son deducciones. Y mucha gente cree que si reunió lo del 27, su operación es deducible. No, hay que buscar el 25 primero. Ahora, el 28. El 28 son los no deducibles. Entonces, en el 28 nos da la lista de aquellos conceptos que caen en el 25, pero que por sus características especiales no son deducibles. Sin embargo, y ahí es donde luego empiezan las confusiones, el 28 de repente te da salidas. Entonces, por ejemplo, tenemos un gasto de viaje. El gasto de viaje es deducible, entre comillas, al amparo del 25, porque es un gasto. Perfecto. Pero llegas al 28 y el 28 te dice, no son deducibles, a menos que, y entonces ya tienes el por qué sí puedes. Ya sabes que sea después de 50 kilómetros, los topes que tenemos si son por alimentos, hospedaje, alimentos en México, en el extranjero, hospedaje en México, en el extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, creo Jesús, muchas veces la gente confunde estos tres artículos y cree que por estar en alguno de ellos el gasto es 100% deducible. Y no es así. Tenemos que tener bien claro cuáles son esos conceptos. Que además tiene requisitos especiales, porque el 25 es un listado único y exclusivamente a ese listado. Tenemos los requisitos de las deducciones, también que tenemos que atender que hay los generales, los específicos y los condicionados al pago. También, claro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las inversiones, Jesús? El 25 te permite las inversiones, claro. El 27 también, pero el 27 te hace referencia a la sección especial. Y cuando llegas a la sección especial, pues tienes un procedimiento de cálculo de la deducción de la inversión, monto original de la inversión por su porcentaje, etcétera, etcétera. No es clase de impuestos esto, pero vamos, tienes todo un procedimiento que seguir y todos esos requisitos son adicionales a este listado del 25. Bueno, otra cosa, pues el que sean estrictamente indispensables, ya sabemos, excepto los donativos, y como bien apuntaste ahorita, algunos requisitos generales como la forma de pago, si están debidamente registrados en contabilidad, que estén efectivamente erogados, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con personas físicas o con regímenes especiales como los agapes, ¿no? Que tienen que ser efectivamente pagados en el ejercicio para que sean deducibles. Me voy a regresar a la parte de registro contable, porque también es curiosa la disposición que estén debidamente registrados en contabilidad. El otro día alguien me decía, oye Sergio, quiere decir que si un gasto de papelería no lo metí a la subcuenta de papelería, sino lo metí a otros gastos, ya no es deducible. No exageremos. No es lo mismo un gasto, una compra o una inversión, ¿no? Sí, eso es importante. Para mí puede ser un gasto, para ti puede ser una compra y para otra gente puede ser una inversión.
Y ese es yo creo que a lo que va la parte de debidamente registrado, ¿no? Mira, yo creo que el tema es que esté en contabilidad. O sea, no entremos al extremo que debidamente tenga que ser un criterio de registro específico, porque además tu criterio y mi criterio, Jesús, que sabemos, claro. Tú y yo nos conocemos, a veces somos criterios diferentes, por lo cual yo creo que tenemos la amistad que tenemos. Pero vamos, a lo mejor tú decides que un gasto para ti es parte del costo y para mí es una deducción general. Y no por eso estoy registrándolo en forma indebida. Aquí el punto es registrar contable, debidamente registrado en contabilidad, realmente a lo que se refiere, Jesús, es a que esté en contabilidad. Eso es a lo que se refiere. Sin embargo, tampoco caer en los extremos. Tienes extremos y además motivado por el criterio absurdo de la autoridad fiscal cuando emitió su catálogo de cuentas para efectos de los códigos de la contabilidad que tenemos que mandar todos los meses. De repente puso ahí en los códigos de cuentas, tú lo sabes, la CUFIN, la UFIN, etcétera, y te encuentras gente que registra en contabilidad esos conceptos que no tienes por qué registrarlos. La depreciación fiscal no tienes por qué registrarla, pero sí registrar, por supuesto, la inversión. O sea, tienes que tener esa inversión. Bueno, entonces, a eso me refiero con los soportes jurídicos fiscales. Entonces, estoy pasando del general, de los soportes generales en el ámbito del derecho común, al ámbito del derecho fiscal. Y bueno, hay mucho más de lo que aquí listé. Simplemente son ejemplos para tratar de entender que eso también nos va a ayudar a la materialidad. ¿Y por qué digo que hay cosas que no necesitas tener en tu contabilidad al amparo de una disposición fiscal? Y es este artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista fiscal, solo desde el punto de vista fiscal, la contabilidad se integra por todos los elementos que están en esta lámina. Todo lo que tú tienes en tus archivos, sean físicos o electrónicos, son contabilidad. Están los libros, los sistemas de registro, los papeles de trabajo. A ver, ¿qué tu CUFIN no la determinas en papeles de trabajo? ¿Qué tu deducción fiscal de las inversiones no la determinas en un papel de trabajo? Perdóname, si la tienes en un papel de trabajo, está en contabilidad. No tienes que tener una cuenta contable de depreciación fiscal. No tienes que tener una cuenta contable de CUFIN, de CUCA, etc. Los estados de cuenta son parte de tu contabilidad. Los libros y registros sociales, los controles de los inventarios, tus métodos de evaluación, fíjate, un intangible. El método de evaluación es un intangible y sin embargo forma parte de tu contabilidad. Y bueno, no me voy a meter en todos, pero últimamente todo forma parte de tu contabilidad. Y además, esta misma disposición del 28 te dice, esto importante, y además la documentación comprobatoria de todos los asientos respectivos, así como toda la información relacionada con el cumplimiento de tus disposiciones fiscales que acredite ingresos y deducciones a que obliguen las leyes. Entonces, fíjate, las actas que hablamos, las convocatorias, los FDI, los contratos, si pasó o no pasó por fe pública, todo eso forma parte de tu contabilidad y todo eso es un elemento que demuestra y que acredita un ingreso, la necesidad de esa erogación y en consecuencia de ser el caso de la deducción. Todos esos son ya elementos que podríamos estarlos considerando como un soporte jurídico todavía fiscal, al amparo de disposiciones fiscales. Sin embargo, ya nos metimos a temas totalmente contables. Claro. Y entonces, ya que entramos a temas contables, pues está el control interno. Y platicábamos que cada entidad, cada sociedad, cada persona física en sus actividades tiene procedimientos y políticas. Y esos procedimientos y políticas se diseñan de tal forma a que te permitan precisamente, por eso su nombre, controlar las operaciones que en un momento dado realizas. Desde el punto de vista contable, muchas veces decimos que ese control interno lo que busca es el inicio, el registro, el proceso de la información para poder reportar toda esa información financiera y por su consiguiente tener en consecuencia estados financieros confiables. Pero fíjate, perdón, además este control interno es muy personal de las empresas o del grupo de empresas para lo que quieren hacer y a lo que quieren llegar. Entonces, no necesariamente que tengamos tú y yo el mismo tipo de empresa, ¿sí? Y tengamos controles diferentes, no por eso
es más controlable la tuya que la mía porque las características que nos rodean obviamente son diferentes. El mercado al que vamos, nuestros proveedores, o sea, exactamente todo es diferente, no necesariamente es una estructura rígida, ¿no? No es rígida y además tiene que estar de acuerdo, bien dices, a las necesidades también de cada uno, ¿eh? O sea, no, a lo mejor no necesariamente el mercado al que vas dirigido, pero las necesidades de cada uno. Déjame ponerlo así. Si en un momento dado tenemos una compañía y esa compañía tiene personal y una persona es la que se encarga de hacer las transferencias y otra persona la que se encarga de recibir todas las facturas, otra persona es la que tiene que encargarse en consecuencia de autorizar el pago. Bueno, entonces tendremos que tener un control interno, un procedimiento, una política establecida de cuándo en un momento dado puede autorizar una persona para que el otro lleve a cabo la transferencia y que éste verifique que efectivamente la operación estaba autorizada. Y cuando en un momento dado el que está registrando ese pasivo de ese FDI que recibió, que se tendrá que pagar posteriormente, lo puede registrar como pasivo si efectivamente ya verificó que el producto entró al almacén o que el servicio se prestó, etc. Es todo el procedimiento, pero eso es una compañía grande. Sin embargo, Sergio Santinelli, si actúa en forma personal propia, pues sería ilógico que yo prepare un procedimiento en el cual yo diga, espérame, proveedor, no te voy a pagar hasta que yo verifique que me entregaste el producto que te compré. Bueno, obviamente ahí mi control interno es totalmente diferente, ¿no? Si tuviera yo un almacén y entonces el producto me lo entregan en un almacén y yo soy el que pago, entonces sí tendría yo a lo mejor tener un control más ligero que el de la empresa, porque nada más voy a hablar con mi almacenista o le voy a pedir al almacenista que todos los días me mande por internet los reportes de lo que entró de producto, entonces ya sé que eso ya entró y ya lo puedo pagar. ¿Me expliqué? Entonces tienes toda la razón, Jesús. Esto no es algo fijo, no es una estructura inamovible, tiene que adaptarse a las necesidades y al crecimiento propio del empresario, de la industria de que se trate. Aquí puse algunos criterios generales que cumple normalmente el control interno, como son una objetividad, no estás buscando que exista ningún tipo de prejuicio, que permita medir las operaciones, que haya consistencia, datos cualitativos, cuantitativos, que en su caso sean suficientes para soportarse con documentación, datos para apoyar los factores relevantes y la relevancia que debe ser de importancia significativa. Entonces, ¿cuántas veces no sabemos que existen entradas de almacén? Oye, ¿siempre tienen que existir entradas de almacén? Pues no, no necesariamente. Todo dependerá del tipo de operación que tengas. En el ejemplo que les voy a plantar a continuación, pues no va a haber entradas de almacén con ese nombre. Sin embargo, sí habrá elementos de un control interno que te permitan cumplir con estos criterios y que al fin y al cabo te permiten dar inicio, registrar, procesar la operación y poder reportar datos financieros para, en su caso, poder después emitir algún tipo de reporte. Muy bien. También en esto, dime, Jesús. Perdón, quería que ibas a decir algo. Ahora, dentro de esto también tenemos elementos en nuestros postulados básicos de las normas de información financiera. Como recordarás, tenemos uno de sustancia económica y uno de delegación contable, que el de sustancia económica es precisamente un poquito el que hemos hablado de que las operaciones por su naturaleza debe prevalecer el tema del fondo respecto de la forma. En términos técnicos, se dice que la sustancia económica debe prevalecer en la naturaleza de la operación sobre la forma jurídica. Pues es más importante el fondo que la forma jurídica, así como en su caso ya el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Pareciera ser que aquí, Jesús, hemos entrado también a extremos. Tú lo sabes, hoy en día tenemos una norma, el D5 de arrendamientos, que en un momento dado nos establece que con determinadas características del contrato de arrendamiento, aunque es un arrendamiento puro, lo subrayo, un arrendamiento puro, se debe registrar contablemente el derecho de uso y por lo tanto creas un activo. Entonces ahora resulta ser que los contratos de arrendamiento, al amparo de esta disposición, de este postulado básico contable, tienen una sustancia económica diferente y en consecuencia generas un activo y un pasivo por un contrato de arrendamiento puro, cuando en su caso creo que debería ser más bien un tema de revelación, de revelar en los estados financieros una obligación de pago, pero no necesariamente el que exista un activo como tal. Pero bueno,
Ahí se entra otro tipo de polémica. Pero últimamente esto va de la mano, la sustancia económica. Nosotros tenemos que tener cuidado que en nuestros registros contables caigamos, voy a hacer un comparativo. La disposición fiscal, perdón, abro el paréntesis, la disposición fiscal nos decía que esté debidamente registrado en contabilidad. Cierro el paréntesis. Ahora, haciendo ese comparativo con la sustancia económica, esto a lo que nos lleva es que el registro de la operación esté acorde al fondo de la operación, no a su forma jurídica. Y eso es lo que tenemos que también tener mucho cuidado para empezar a entender todo este tema de la materialidad y la subjetividad que reviste. Y por supuesto el de derogación contable, ¿no? Que los efectos derivados de las transacciones estén debidamente registrados en contabilidad. Recordemos que se registran las transacciones internas, los eventos con terceros, para que en un momento dado logremos que contablemente esté registrado lo que deba estar registrado, ¿no? Entonces, estos son elementos importantes. Ahora, fíjate, hay una cosa muy importante. ¿Qué tanto, al momento de una revisión, qué tanto la autoridad se va al debidamente registrado y se va a las normas de información financiera? Porque aparte yo creo que son difíciles de comprender, obviamente, y que la autoridad, por supuesto, casi estoy seguro que las desconoce totalmente y no podría exigírmelas. ¿Cuáles de las normas de información financiera que de no aplicarse en este caso, sí podría llevar una consecuencia fiscal? Porque al fin y al cabo, a lo que tenemos que llegar aquí es que toda esta situación que la autoridad pide, la contabilidad para efectos fiscales, sí, que tiene que ser de acuerdo a las normas de información financiera, que obviamente no se pueden llevar a rajatabla porque aunque son generales, sí, vamos a decir que el 90% de las empresas en México, si es que me estoy yendo a lo mejor muy cortito, obviamente no lleva a esta forma de contabilización, porque pues no tiene ni el dinero, ni los conocimientos, ni la estructura para poderse realizar, ¿no? O sea, ¿qué tanto afecta? Mira, yo en mi opinión, el hecho de cumplir o no con la normatividad contable no afecta por sí misma. Sin embargo, sí tiene efectos negativos. Me voy a explicar a qué me refiero, Jesús. Si tú no registras una operación por ejemplo, la transformación de producto, de materia prima a producto terminado, si no haces ese registro contable, esa transmisión económica dentro de tus registros contables, esa transacción entre comillas interna, bueno, ¿eso a qué te lleva? A que en el momento de que tú vendas, no tienes producto terminado que vendiste. Claro. Y en consecuencia, te vas a caer en una operación inexistente. Entonces, fíjate, tienes toda la razón. Tienes que manejar los procesos. Sí, a eso es a lo que se refiere esto. Entonces, tienes toda la razón. Yo creo que el porcentaje que dijiste es correcto. Muy poca gente maneja la normatividad contable en la importancia que eso reviste. Y además, déjame decirte otra cosa, Jesús, que todavía complica más a la visión de la autoridad fiscal. Si de por sí la autoridad fiscal, como bien dijiste, yo creo que no conoce los fundamentos contables técnicos en general, menos conoce los nacionales, menos conoce los extranjeros. Y tú tienes entidades extranjeras que son subsidiarias de empresas, obviamente de otro país, de una empresa extranjera, y que a lo mejor tienen que cumplir con una normatividad diferente. Yo te puedo decir, nada menos precisamente ayer estaba yo platicando con un cliente al cual nosotros lo auditamos para efectos financieros exclusivamente, para efectos de consolidación de sus estados financieros con una empresa inglesa. Bueno, ellos están obligados a partir de este año a cumplir con las normas de información, bueno, las normas internacionales de información financiera para pymes, las cuales en México no se usan. Están prohibidas en México por la CINIF. Entonces, esa entidad, ¿qué va a pasar? Pues no va a registrar con norma mexicana. Tiene que registrar con una norma internacional. Pero además ni siquiera es la norma internacional general, que es la que es parecida a la nuestra, sino con la pyme, que tiene características diferentes. ¿Eso está prohibido? Claro que no, fiscalmente hablando.
De hecho, fiscalmente a ti te dice que tú tendrás que llevar la contabilidad con base en la normatividad que utilices. Entonces, Claro. no es la mexicana, es la que utilices en este caso particular. Entonces, Jesús, no es tan importante el tipo de normatividad que usas. A lo mejor no es tan importante el que conozcas al detalle la normatividad mexicana, pero yo creo que sí es muy importante que tu contabilidad reúna características de una contabilidad al menos en forma general y que dé la información que a juicio, ojo con lo que voy a decir así, con lo que voy a decir ahorita, que a juicio de autoridad en esa subjetividad sea válido. Y te voy a poner un ejemplo. Tú decías, oye, ellos no lo saben, la autoridad fiscal, la autoridad administrativa, y en consecuencia, pues puede que no tenga un efecto tan importante. Tú registra en contabilidad un gasto que esté perfectamente deducible, que reúna todos los requisitos de deducción, sustancia, todo, en una partida que diga no deducibles y de entrada la autoridad te dice esto es no deducible. Así es. Entonces, fíjate cómo sí importa la contabilidad. ¿Por qué? Porque al entendimiento general sí reacciona. Entonces, si tú mismo dijiste que esto era no deducible, ¿cómo vienes ahora en una conciliación contable a decirme que sí es deducible? No lo es porque tu contabilidad lo dice. ¿Me estoy explicando? Entonces, Claro. claro que es importante, Jesús. Claro. Eso que estás diciendo es muy importante porque recordemos que obviamente dentro de nuestra Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y otras cámaras similares, pues obviamente la mayoría de nuestros asociados, la mayoría de la gente que está con nosotros, pues obviamente son empresarios pequeños, empresarios medianos, alguno que otro grande, y por eso tenemos, no sé, la de extintores, la de que hacen herramientas, o sea, estamos hablando de pequeños grupos. Es muy importante que lleguemos a ellos con toda esta situación para que tampoco se preocupen, sino que se ocupen, ¿no? De realmente llevar su contabilidad, que aunque se lleven mis cuentas, por ejemplo, eso no implica el tener que llevar, de acuerdo al Código de Comercio, un libro diario y un libro mayor de las operaciones que tengan, independientemente del aspecto fiscal, ¿no? Sí, porque además precisamente tocaste un punto interesante, en el derecho común, en el Código de Comercio, sí están obligados a llevar contabilidad. Y precisamente el haber llevado tu contabilidad como una facilidad administrativa fiscal, subrayo, en mis cuentas, no implica que no tengas que haber llevado tu contabilidad. Y ante un problema de materialidad, tu disposición fiscal no te va a sacar del problema. Te va a sacar del problema tu contabilidad general. Bien, pues seguimos con el tema rápido del control interno. Pues el control interno, en consecuencia, decíamos, se diseña, se implementa y se mantiene con el fin de responder a los riesgos propios del negocio, que te permitan la fiabilidad de la información, la eficacia y eficiencia de tus operaciones y el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Ya habíamos dicho que cada quien lo diseña en función de las características que en un momento dado le correspondan en función a sus operaciones. Y bueno, temas de materialidad contable, permíteme aterrizar todo esto en un ejemplo. Resulta ser que tenemos una industria de transformación que a lo que se dedica es a vender billets que le llaman y vigas de acero. Para esto, tanto compra acero en el mercado, vamos a llamarle general, normal, como compra acero en chatarra. Entonces, tú sabes que en todas las actividades industriales de repente hay desperdicios y pues esos desperdicios hay quien se dedica a comprarlos y después revenderlos y esa chatarra se procesa, ¿no? Claro. Entonces, se procesa. Entonces, esta industria en la que estoy poniendo ahorita el ejemplo, compra de los dos, pero voy a hablar exclusivamente de la parte de la chatarra. Compra la chatarra, esa chatarra después la transforma en vigas y en otros insumos metálicos que después vende a la industria de la construcción. Resumiendo un poquito el proceso productivo, adquiere la chatarra de gente que va y se la vende en camiones. Entra el camión, entra una báscula, se pesa ese camión, en un momento se descarga la chatarra, se verifica que es chatarra utilizable, que sí sea fierro, que no venga mezclado con otro tipo de cosas. Lo que no sirve se regresa al camión, se vuelve a regresar a la báscula para pesar, entonces tienes un peso de entrada, un peso de salida,
por diferencia lo que realmente se quedó y ese es el producto que estás comprando, ¿no? Entonces, la báscula... Fíjate, perdón que te interrumpa. Uno de las personas, clientes que asesoramos, que de repente nos preguntan, ¿han tenido problemas con esta materialidad? ¿Quieren Sí, hasta fotografías? sí. ¿Quieren hasta fotografías de que llegó el camión, el número del camión, quién lo venía a manejar? Bueno, lo que te imaginas, imposible de ver esto cuando es en un camión, que entra, que lo pesan, lo taran, por decirlo así, le quitan lo que no es conveniente o le ponen otro precio, ¿sí me explico? Y entonces le piden la materialidad con el número del camión, el chofer, porque muchas veces de estos se dedican obviamente a vender chatarra y en la que uno puede hacer el comprobante, ¿sí me explico? Dependiendo obviamente la cantidad, pero uno puede emitir el comprobante con los datos que nos están dando. Precisamente, y fíjate, eso que comentaste lo tengo en esta lámina. Ay, perdón. No te preocupes. Precisamente dentro de lo que son todos los procedimientos que tiene esta compañía, que son todos los controles que tiene, está precisamente esa boleta de báscula, que hace las veces de una entrada al almacén. Ahí es donde se registra, como bien apuntaste, las placas, el nombre del chofer, el nombre del proveedor, el tipo de camión, si es un Torton de rendilas, etcétera, el peso de entrada, el peso de salida, y en consecuencia, por diferencia, es la entrada al almacén. Y obviamente esa entrada al almacén hace las veces del registro contable. Tienes la entrada al almacén en forma automática, ya sabes el precio que acordaste, por lo tanto ya tienes la forma de determinar tus inventarios perpetuos, ¿no? Y obviamente aparecen todas las firmas de los proveedores. Entonces, bien apuntaste, efectivamente es el mismo caso que tú comentabas, en donde me refiero no al del problema, sino la forma. La báscula hace todas las veces del control y todo esto en forma no automática, en electrónica, hace el registro. Una vez que ya quedó entrado, se recibe del proveedor el comprobante fiscal y una vez revisado que efectivamente entró el producto, que ampara las cantidades que en un momento dado están en el mismo comprobante fiscal, entonces ya se procede a la emisión del cheque o a la transferencia. Si es transferencia, el proveedor tenía que haber mandado copia de su estado de cuenta para demostrar que la cuenta está a su nombre o dar la indicación por escrito de a qué cuenta tiene que depositar. Y aparte, pues por supuesto, se cuentan con controles en donde en el estado de cuenta se puede verificar que salió la transferencia, que está al amparo del pago de este CFDI y que está al amparo de la boleta de báscula que hace las veces de entrada al almacén. Entonces, podemos decir que el procedimiento se cumple, ¿no? Me voy a regresar a la anterior porque esa es la parte de la entrada al almacén y todo el procedimiento. Obviamente, ya que entró al almacén, se limpia, se funde, una vez fundido, queda el producto terminado que también entra al almacén de producto terminado y después, por supuesto, se venderá ese producto a alguien, ¿no? Entonces, bueno, todos esos son los elementos que están demostrando desde el punto de vista del control interno un manejo físico, un manejo documental y un registro, en este caso electrónico, con todos los controles cruzados que platicamos. Recordemos que controles cruzados implica que cada documento tiene referencia a otro documento, ¿no? Recordemos que la boleta de entrada de báscula, si bien no hace referencia al CFDI, sí hace referencia a las placas, al nombre del chofer, al proveedor, el peso, etcétera, y en consecuencia, cuando el CFDI lo emite el proveedor, le exigen al proveedor que anote el número de báscula con el que entró el producto, porque esa boleta de báscula le dan una copia al proveedor. Entonces, si no anexa ese número, no hay forma de verificarlo y en consecuencia no le pagan. Entonces, vamos, los controles son cruzados al fin y al cabo. Esto de una u otra forma ya lo vimos, esa nota, al momento que ya está terminado para salir a la fundición se produce y se elabora una nota de producción y con esa es con la que se le da entrada al almacén de productos terminados. Y hay nota de salida de almacén, pero esa ya es para la venta. Esos son controles de venta que también van a ayudar a los controles de cobranza. Y por supuesto, ya lo había platicado, se tienen todos los inventarios perfectos. Entonces, como verás, los elementos de materialidad que hemos platicado ahorita van desde el contrato, desde cumplir con disposiciones fiscales hasta cumplir con disposiciones técnicas. Entonces ya se hizo un todo y ya no nos quedamos nada más con
la forma, sino ya entramos a todos los elementos del fondo. Me voy a quedar todavía con el ejemplo para decirles en qué quedó. Hasta ahí todavía está en orden. Y sin embargo tenemos unas jurisprudencias que nos dicen, por ejemplo tratándose de impuestos, que el derecho del contribuyente a la devolución o deducción cuando la solicita con base en comprobantes expedidos por terceros, no puede hacerse depender del cumplimiento de esos terceros a sus obligaciones fiscales. Es decir, si el que emitió el comprobante no logra demostrar la materialidad, en consecuencia el que usó el comprobante que la tiene que demostrar, no puede verse ennegrecido su derecho de demostrar porque el primero no lo pudo hacer. No sé si me explico. Claro. Aquí habla de deducciones, de devoluciones, pero creo que nos ayuda en estos elementos, ¿no? Los comprobantes fiscales. Las inconsistencias o el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los proveedores que los expiden son insuficientes por sí solas para generar la presunción sobre la inexistencia de operaciones que amparan a aquellos. Es decir, si mi proveedor no logró demostrar que la operación era existente, no porque él no lo logró, yo ya estoy en un problema. Por eso es que a mí la disposición fiscal me dice que tengo derecho, aunque solo me dan 30 días y ya platicamos de eso, tengo derecho a demostrar que yo sí lo compré, que yo sí obtuve esos bienes, que yo sí obtuve esos servicios o recibí los servicios, ¿de acuerdo? Entonces, no porque un tercero no puede, eso necesariamente cae o me lleva a problemas directos. Esta otra, el listado global definitivo de los contribuyentes respecto de quienes se presuma la inexistencia de las operaciones que amparan comprobantes fiscales que emitieron. Su publicación no demuestra por sí sola la aplicación del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación que lo prevé, en perjuicio, importante, en perjuicio de los terceros que hayan utilizado esos documentos para soportar una deducción o acreditamiento. Es decir, vuelvo al tema, el que tiene que demostrar que sí recibió los bienes es el que compró cuando el primero no lo pudo hacer. Y por último, el que obviamente la autoridad tiene en el derecho de sus facultades de verificar la existencia de esas operaciones y no necesariamente quedarse con solo lo que sucedió con el proveedor que emitió los comprobantes. Hasta aquí me quedaría con estas jurisprudencias. Pero fíjate, aquí hay una situación. O sea, ¿cuál es la parte agredida? La parte agredida es a la parte que deduce. ¿Sí me explico? Sí. Cuando la autoridad tiene toda la posibilidad y de una persona moral que él obviamente dio de alta, permitió dar de alta, cuando obviamente dio la autorización de los certificados de sello digital y que por no encontrar el origen, este origen que ella autorizó y que permitió, realmente el que se ve agredido es el que trata de deducir o acreditar. Entonces, y le obligan a este que deduce y acredita a responder todo esto, que obviamente lo tiene que llevar en forma muy incipiente según las características de su empresa, o en forma muy profunda, también se guardan las características, y no se va al origen, que ella sabe perfectamente cuál es el origen, y yo creo que siempre lo supo, ¿no? Bueno, yo también creo que siempre lo supo. Creo que no ha atacado el origen en forma directa. Sabemos que desgraciadamente hay gente involucrada. No quiero meter más, pero creo que se entiende perfectamente lo que quiero decir. Y el que tiene más problema efectivamente es el que lo usó, a menos que esto se caiga ya en el tema de la delincuencia organizada. Porque si se lleva al ámbito de delincuencia organizada, entra también el proveedor en forma directa, porque es uno de los tres o más que están involucrados, ¿eh? Ahora, fíjate, lo que estamos hablando aquí es la materialidad cuando estamos hablando de, obviamente, no de tangibles. El gran problema que se tiene es que se han ido a la parte de los intangibles, que es un poquito más problemático porque es la entrega, desde el origen, el trabajo de desarrollar las entregas, y luego más allá de todo esto,
en que la autoridad pretende que con ese gasto o erogación que hice, tenga yo la posibilidad de tener un ingreso y que si no lo tengo, entonces me dan para atrás toda la operación. No necesariamente todo lo que hago me tiene que llevar a una utilidad, porque entonces, imagínate, no tendría la situación de prueba y error, ¿no? Todos serían puros aciertos. Mi querido Jesús, no te voy a dar respuesta a este comentario hasta que vea yo las conclusiones de lo que te acabo de exponer del ejemplo. Bien, muchísimas gracias. Perdón, pero ya sabes que... No, está bien, perdón. Pero ahorita vas a ver por qué. Ahorita vas a ver. Perdón que te interrumpa, pero la verdad es que todos los que estamos aquí, pues yo a lo mejor abuso de interrumpirte, pero si no, ya a mi edad se me barren las cosas, se me olvidan. ahorita te voy a contestar. Mira, vamos a llegar a conclusiones y voy a contestarte. A ver, entonces, ¿cuál es la conclusión de todo el tema de la materialidad de las operaciones? Bueno, que el soporte legal y fiscal debe ser multidocumental y que no es una regla específica el cómo. Esto tenemos que analizarlo por cada caso particular. Tú bien dijiste hace rato, depende de tu modelo de negocio, depende de a quién llegas, cómo trabajas. Eres persona física activa empresarial, eres una sociedad, vamos a hablar de pyme, mi pyme o un gran contribuyente. Cada uno tendrá un soporte diferente. Entonces, no podemos hablar de algo rígido, esto tiene que ser casual. El soporte legal, por supuesto, hablamos de contratos y todos los antecedentes del contrato. Ojo con esto, los antecedentes. Hay correos electrónicos, hay documentos que emitimos antes de firmar el contrato. Todo eso, por favor, hay que conservarlo. Muchas veces cuando se hace, por ejemplo, compraventa de una empresa, firman el contrato, pero primero firmaron un contrato de confidencialidad para que permitieran lo que se le conoce como due diligence, la revisión inicial para ver qué voy a comprar. Bueno, todos esos elementos hay que documentarlos y deben quedar resguardados porque nos van a ayudar para la materialidad. La documentación soporte ya de las operaciones, de los diversos movimientos y, por supuesto, acuérdense, cumplir con todas las formalidades, entre ellos, por ejemplo, la de las convocatorias. Tener todos los soportes operativos, lo que hablé de temas contables, la contabilidad, sus registros, sus pólizas, todo lo que forma parte de la contabilidad, estados de cuenta, los controles internos, si hay manuales, los manuales, cómo están las órdenes de compra, las entradas y salidas de almacén, quiénes son los responsables, firmaron o no firmaron, y por supuesto el soporte fiscal, que sería el comprobante y todos los requisitos que tendrá que tener ese comprobante y los requisitos de pago. Es decir, tenemos que llegar a que la materialidad la vamos a tener que demostrar con todo lo anterior, con esta palabrita que cuesta trabajo leer, adminiculado. Adminiculado. ¿Qué quiere decir adminiculado? Que no es un elemento único el que lo demuestra, sino es el todo lo que demuestra la materialidad de las operaciones. El todo. Y ahorita te voy a contestar tu pregunta, Jesús. Ya les planteé el caso de esta compañía y todos los elementos que tiene para desde chatarra producir y vender las vigas, los billets y todo eso. ¿De acuerdo? Esta compañía fue revisada porque varios de sus proveedores de chatarra no lograron demostrar la materialidad. Y entonces llegaron a revisar a esta empresa, le hicieron una auditoría y esta empresa demostró con todos los elementos que hemos platicado la materialidad. Y tú dijiste, Jesús, estamos hablando de no poder demostrar la materialidad de operaciones que no son de bienes tangibles, sino de intangibles. Bueno, aquí hablé de un bien tangible. Y fíjate lo que dijo la autoridad. Las facturas, los comprobantes de pago, los estados de cuenta bancarios y las pólizas contables, por sí mismas, no son prueba de que la operación que indican efectivamente se realizó. Que la operación que indican efectivamente se realizó. Fíjate lo que dijo de la boleta de báscula. Si bien es cierto que se relaciona la placa del camión, esto está casi textual de la resolución, si bien es cierto que relacionan la placa del camión que ingresa a la empresa y el nombre del chofer, no se aporta ningún documento que acredite la relación del chofer con la empresa proveedora de chatarra,
ni tampoco que ese vehículo sea un equipo de transporte del proveedor. O sea, ¿de cuándo acá estamos obligados a que el chofer, yo tenga que demostrar que el chofer es empleado de mi proveedor? ¿De cuándo acá estoy obligado a demostrar que las placas de un camión y las características de ese camión corresponden a los activos fijos de mi proveedor? Fíjate lo que dijo. Y todo esto son elementos que estamos hablando de materialidad en un bien tangible. La integración del inventario. Quedamos que había inventario desde entrada hasta salida con todos los elementos de producción en unos inventarios perpetuos. Fíjate lo que dijo la autoridad. La integración del inventario no es una prueba contundente para acreditar que realmente le entregaron los bienes, ojo con esto, le entregaron los bienes que señalan las respectivas facturas, ni que el producto que le entregaron hubiese sido el utilizado en la producción y venta de los bienes de la empresa. Ojo, Jesús, en materias como esta, en el cual estás hablando de un bien tangible, la autoridad fiscal está diciendo, el bien no me has demostrado su existencia, aunque me demuestres con elementos la supuesta materialidad. Documentales que describen el procedimiento. Esta compañía entregó también todos los manuales que describen el procedimiento, sustentado con todas las impresiones de las pantallas electrónicas donde se ven todos esos elementos. Y fíjate lo que dijo la autoridad. Solo reflejan una actividad del contribuyente sin demostrar que los proveedores de referencia hayan sido quienes les otorgaron dicha materia prima. O sea, mi querido y fino Jesús, el problema de la materialidad no está en función, ¿cómo quito aquí aquí está ya, dejar de